Guatemala, 10 de febrero de 2026. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a leer el diario oficial no como un conjunto de leyes, sino como el diario íntimo de un país. Veremos cómo en un solo día Guatemala se define a sí misma. Desde cómo guarda sus secretos y transparenta su presente, hasta cómo protege su futuro económico y registra los momentos que marcan la vida de su gente. Arranquemos con lo que parece más denso, pero que en el fondo es la base de todo. Una resolución del Ministerio de Gobernación, la 000044. A primera vista es solo la autorización para publicar informes sobre sus archivos. Pura burocracia, se podría pensar. Pero si escarbamos un poco, lo que realmente encontramos es... La anatomía de la confianza. Exacto, porque la ley de acceso a la información pública puede ser una declaración de intenciones muy bonita, pero aquí es donde se vuelve tangible. O sea, aquí es donde ese famoso derecho a saber deja de ser una frase en una ley y se convierte en algo real. La ley obliga a las instituciones a reportar anualmente sobre sus archivos, qué tienen, cómo lo cuidan y, lo más importante, cómo un ciudadano puede llegar a esa información. Y el nivel de detalle en los informes es abrumador. Por ejemplo, el del Departamento de Archivo de la Dirección Superior. Describen su proceso paso a paso. Reciben los documentos, los limpian, les quitan las grapas, los clips metálicos para que no se oxiden con el tiempo, los meten en una base de datos, los embalan. Por un lado demuestra un rigor casi artesanal, ¿no? Pero por otro me pregunto, ¿un ciudadano común podría realmente navegar todo esto para encontrar lo que busca? ¿No puede la burocracia a veces ser una forma de ocultar a plena vista? Es una pregunta muy válida y es la tensión constante en la archivística. La transparencia exige simplicidad en el acceso, pero la preservación a largo plazo exige una metodología rigurosa y, sí, a veces compleja. Quitar un clip no es un capricho, es pensar en que ese documento tiene que ser legible en 100 años. Si el proceso no fuera así de metódico, la información podría simplemente perderse. Lo que vemos aquí es un intento de equilibrar esas dos fuerzas, el acceso hoy y la preservación para el mañana. Y esa idea de preservar para el mañana me lleva directamente al archivo histórico de la Escribanía de Cámara de Gobierno. Ellos mismos dicen que custodian un valioso fondo documental de gran importancia. Estamos hablando de la historia legal de la propiedad en el país. Tierras, juicios, títulos. Fíjate qué importante es eso. La historia de la propiedad de la tierra en Guatemala, como en gran parte de América Latina, es compleja y a menudo conflictiva. Tener estos archivos accesibles y bien conservados no es un tema solo para historiadores. Es una herramienta viva para resolver disputas hoy y garantizar justicia a futuro. Cada uno de esos documentos puede ser la clave para el patrimonio de una familia o de toda una comunidad. Y para evitar, como dicen ellos, la pérdida irreparable de la memoria histórica, crearon un sistema web para digitalizar y localizar todo. Suena impresionante, la verdad. Pero de nuevo, me surge una duda. ¿Es realista? ¿Qué pasa con los documentos que son demasiado frágiles para ser escaneados? ¿No se corre el riesgo de que, al enfocarnos tanto en lo digital, el archivo físico original, el que tiene la tinta y el peso de la historia, termine descuidado en una bodega? Es el gran debate actual. La digitalización es una herramienta de acceso y de respaldo fantástica, pero no reemplaza al original. El original tiene un valor testimonial y jurídico que una copia digital no siempre puede replicar. El esfuerzo ideal, y lo que parece que intentan aquí, es un modelo híbrido, o sea, digitalizar para democratizar el acceso y proteger la información, pero al mismo tiempo invertir en la conservación del soporte físico. Uno es para la consulta masiva, el otro es para la verificación y para la posteridad. Entiendo. Y para organizar todo este universo de información, la clasifican en 3 categorías. La pública, que es la regla general. Luego está la confidencial, que protege datos privados. Claro. Y el informe de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia lo detalla muy bien. Habla de la intimidad personal, el honor, la propia imagen, tu domicilio, tu estado de salud, tu número de teléfono. Son datos tuyos, no del dominio público. El Estado los puede tener, por supuesto, pero tiene la obligación de protegerlos. Y por último, la información reservada, que es la que se restringe temporalmente por un interés mayor, como
no sé, planes militares o negociaciones internacionales. Es un sistema de pesos y contrapesos. Ahora, algo que me sorprendió fue el concepto del ciclo de vida de un documento. Nunca lo había pensado así, que un papel tiene una fase activa, luego pasa a un segundo plano y finalmente puede convertirse en historia. Es la base de la gestión documental moderna. De hecho, lo que describes me recuerda mucho a cómo funciona la gestión de datos en el mundo tecnológico. Exacto. Pensé en lo mismo. Es como tener hot storage para los datos que usas todos los días y cold storage para los archivos que guardas a largo plazo por si acaso. Es fascinante ver que el gobierno usa un principio similar, pero con papel, carpetas y estanterías. Totalmente. La fase activa es el archivo de gestión, el día a día en la oficina. La fase semiactiva, cuando las consultas bajan, es el archivo central. Y la fase histórica es cuando el documento ya no tiene valor administrativo, pero sí testimonial, y se va al archivo general para su custodia permanente. Esto demuestra que no se trata solo de apilar papeles, es un proceso vivo, un flujo diseñado para garantizar la eficiencia del presente y la memoria del futuro. Y es fascinante cómo el Estado se preocupa por preservar esa memoria en papel, pero a la vez tiene que proteger algo mucho más inmediato y volátil, la estabilidad económica del presente. Y eso nos lleva directamente a esta resolución de la Junta Monetaria, la JM 14-2026, sobre el registro de reaseguradoras extranjeras. Aquí cambiamos completamente de tercio, pero el principio de fondo es el mismo: generar confianza. A ver si lo explico sencillo. Una reaseguradora es como un seguro para las compañías de seguros. Cuando contratas un seguro para tu casa, la aseguradora local toma un riesgo. Para no quebrar si ocurre una catástrofe enorme como un terremoto, esa aseguradora le paga una parte de tu prima a una compañía mucho más grande, una reaseguradora global, para que comparta ese riesgo. Entendido. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Esta nueva regulación, que entra en vigencia un par de meses, responde a alguna crisis reciente? ¿O es una simple modernización para alinearse con estándares internacionales? Me pregunto qué nivel de riesgo tenían las aseguradoras guatemaltecas antes de esto. No parece ser una reacción a una crisis específica en Guatemala, sino más bien una medida proactiva, de fortalecimiento. En los últimos años, hemos visto a nivel global un aumento en la frecuencia y costo de los desastres naturales, muchos ligados al cambio climático. Eso pone una presión enorme sobre las aseguradoras. Entonces, lo que hacen reguladores como la Junta Monetaria es anticiparse y decir: un momento, necesitamos asegurarnos de que esos gigantes extranjeros que respaldan a nuestras aseguradoras locales sean realmente sólidos. Es una forma de blindar el sistema financiero del país. O sea, es para evitar que si un huracán devasta la costa, la aseguradora local se declare en bancarrota y deje a miles de personas sin nada porque su respaldo internacional no era tan fuerte como parecía. Precisamente. Por eso el reglamento es tan estricto. Les piden de todo: datos de identificación, domicilio y, lo más importante, una calificación de riesgo emitida por una agencia internacional reconocida. No puede venir cualquiera a registrarse. La Superintendencia de Bancos tiene que verificar que estas empresas tengan la solvencia y la reputación para responder cuando se les necesite. Al final del día, es una capa extra de protección para la persona que con esfuerzo paga su póliza de seguro cada mes. Me queda mucho más claro. Entonces tenemos por un lado la memoria del pasado custodiada en los archivos y por otro la protección del futuro financiero con estas regulaciones. Pero entre medio de estas grandes estructuras estatales fluye la vida de la gente. Y eso es lo que encontramos en la última parte del diario, en los anuncios varios. Aquí es donde el documento oficial se vuelve casi poético, ¿no crees? Entre decretos y resoluciones, de repente te encuentras con la vida misma. Totalmente. Lo primero que me llamó la atención fueron los edictos de matrimonio. Uno de una ciudadana guatemalteca con un ciudadano dominicano, otro de una guatemalteca con un estadounidense. En un documento tan formal y local, de repente vemos un mapa de la diáspora, de la globalización. No es solo un trámite, es el reflejo de vidas que cruzan fronteras y deciden unirse. Y es probablemente la forma más romántica y a la vez más burocrática de anunciar un amor, ¿no?
un pequeño recuadro entre un edicto de subasta y un decreto ministerial. Pero cumple una función legal clave, que es la de emplazar a quienes conozcan algún impedimento. Es una formalidad, pero una que cuenta una historia muy humana. Luego están los anuncios de títulos supletorios. Personas que buscan obtener la propiedad formal de un terreno. Y no es un simple trámite. Describen el inmueble, sus medidas, sus colindancias, quiénes son sus vecinos. Imagínate la historia detrás de cada uno. Familias que han vivido en un terreno por generaciones, y este aviso es la culminación de un largo camino para tener seguridad sobre su patrimonio. Es la formalización de una vida de trabajo. Y aquí vemos cómo se cierra el círculo. Estos títulos, una vez aprobados, eventualmente se convertirán en parte de ese valioso fondo documental que custodia el archivo histórico del que hablamos al principio. La vida cotidiana de hoy, la lucha de una persona por su propiedad, se convierte en la historia registrada de mañana. Es un ciclo perfecto. Y finalmente, el ciclo se cierra con los procesos sucesorios. Los edictos que convocan a los posibles herederos de alguien que ha fallecido. Es el registro oficial del final de una vida y el comienzo de la transferencia de un legado. Matrimonio, propiedad, herencia. La vida entera contenida en estos breves anuncios. Al final, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Que un diario oficial es mucho más que un boletín de leyes. Es un registro de múltiples capas de una nación en un momento dado. Captura la tensión entre el pasado y el futuro, entre la burocracia y la humanidad. Es, en sí mismo, un archivo de la vida pública y privada del país en un día específico, un autorretrato complejo y fascinante. Hemos visto un esfuerzo enorme por registrarlo y digitalizarlo todo, desde un título de propiedad de hace 200 años hasta una póliza de reaseguro global. El Estado busca crear una memoria permanente, un registro casi total de sus actos y los de sus ciudadanos. Sin embargo, todos los procedimientos, incluso los que empiezan en línea, terminan dirigiendo a la persona a una dirección física para completar un trámite. Esto nos deja con una reflexión. En nuestra era cada vez más digital, ¿cuál sigue siendo el valor irreemplazable del archivo físico, del documento tangible que se puede tocar? Y yendo un paso más allá, en este afán por la transparencia total y el registro permanente, ¿qué espacio le queda a lo efímero, al olvido? ¿Es una sociedad más sana aquella que lo recuerda todo o aquella que también sabe cómo dejar ir ciertas cosas?